Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva entrevista en Florey Español. Hoy tengo el gusto de hablar, de conversar con una hermosa modelo venezolana que está triunfando en Estados Unidos, en Asia, en diferentes partes del mundo, y hoy tengo el gusto de que nos acompañes. Ella es Gema Sarina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Luis. Gracias por la invitación a tu programa. Para mí es un honor estar representando no solamente a mi país Venezuela, sino a los latinos, a los que sueñan y que cumplen. Sí, para mí es un gusto enorme. Yo he visto tu trabajo en las redes sociales, lo que has venido haciendo en las distintas pasarelas a nivel internacional, específicamente en New York Fashion Week. Pero antes de hablar de lo que es tu vida actualmente como modelo internacional, quiero que nos cuentes un poco cómo fueron tus inicios en Venezuela, en tu Barquisimeto natal, cómo empezó Gema a soñar en este muy competitivo mundo del modelaje. Bueno, comencé a los 14 años. Yo soy músico, comencé en toda esa parte artística. Y mi mamá me dice, bueno, pero métete en modelaje. Y yo digo, bueno, yo creo que va a ser una buena opción para consolidar mi carrera artística, ¿no? Okay. Y hice 2 años hasta que me gradué de modelo profesional en una academia allá en Barquisimeto, que los que saben de Barquisimeto se llama Proyecto Casting, se llamaba. Y después de eso decido irme a, no sé, aventurarme en el mundo de la moda, pero ya a nivel nacional. Entonces voy a Caracas y bueno, esa era yo en la universidad, yendo todos los jueves, agarrando mi autobús, yendo a Caracas porque yo quería ser Teen Model Venezuela. Quería ganar un concurso nacional para ser reconocida nacionalmente. ¿Qué edad tenías en ese momento? 17 años. Okay. 17 añitos de la universidad, me recuerdo, todos los jueves agarraba, me iba todos los fines de semana y en los domingos en la noche regresaba para seguir el lunes estudiando. Y me convierto en Teen Model Venezuela en el 2012. Okay. Después de allí me dan ganas de más porque yo quería ser modelo internacional y yo decidí, me metí una meta como, ok, Gema, tú tienes que ser modelo internacional. Tengo un librito donde yo puse, voy a ser modelo internacional, lo puse debajo de mi cama, te lo juro, y comencé a buscar por mi sueño, a buscar mi sueño y bueno, un año después lo encontré. Ahora, y en todo este proceso, ¿qué tal el apoyo o cómo fue el apoyo de tu familia? Te vas a Caracas, estudias, ya de una vez te planteas la meta, quiero ser modelo internacional, y en ese proceso, ¿cómo te apoyaron tus padres, tu familia? Es importante esa parte. Mis padres han sido mi base, mis raíces. Okay. Y toda mi familia, porque han sido como que ese push-up que me han dado para ser quien soy. Yo soy ellos, yo soy la representación de sus valores. Y me recuerdo justamente que para ellos fue muy difícil dejarme ir en autobús. Los primeros meses me llevaba mi mamá un fin de semana y el otro mi papá a Caracas. Son 5 horas más o menos desde mi ciudad hasta la capital. Pero creían en mí. Entonces era una cosa como que, bueno, yo estoy haciendo esto, puedo estudiar, puedo ser modelo, puedo ser cantante, puedo ser lo que quiera, pero ahí estaban ellos diciéndome, sí puedes y sí puedes lograrlo. Y fue una parte muy importante para la realización de mi sueño. Una parte fundamental, sin duda. No, es que gracias a ellos tengo todo. Y ahora ganas el Teen Model Venezuela, esto fue en el 2012, ¿correcto? Sí. Ahora, ¿en qué momento, después del 2012, ya te nace, digamos, ese sueño o extender ese sueño a otras fronteras, a salir, a demostrar todo lo que tú puedes hacer como modelo en las pasarelas del mundo? ¿Qué año pasó esto? ¿Y cómo fue ese proceso de transición, de tomar la decisión con tus padres, digamos, notificarles que tenías que volar fuera de tu país? Esa frase, ¿sabes que mi papá, había una frase que le decían, déjala volar, porque ellos estaban así como que me querían en la pequeña cajita de cristal, pero he sido siempre muy ambiciosa y eso es una palabra muy buena, aunque muchas personas dicen que no, que es algo malo ser ambicioso. No, cuando tú tienes una ambición sana es excelente, te hace mejorar, te hace como que pulirte, ¿sabes? Como yo soy una gema, entonces ese es mi nombre, como que pulirla hasta sacar la mejor versión de ella. Cuando hablo de eso, yo me quería ir porque sentía que ya era mi hora de partir de ese lugar.
mi deseo no era estar en el Miss Venezuela, Ok. mi deseo era ser una modelo de pasarela. Son dos cosas muy diferentes. Y en Venezuela, en la moda estaba más enfocada a eso y me encanta porque es una cultura que nos representa en todas partes del mundo, pero cada quien tiene sus decisiones. Entonces yo dije, bueno, yo quiero Milano, quiero New York y son mis dos metas más grandes y las voy a lograr y quiero estar en la Semana de la Moda de esas dos ciudades. Entonces, cuando gané el Teen Model fue difícil para mí porque me criticaron muchísimo al haber sido Teen Model, la única que era con el look de modelo. Todas habían sido más con look de Miss, más sonrientes, ese tipo de pasarela. Yo era más fuerte, más... Eso te quería preguntar. Para los que no somos tan conocedores, ¿cuál es la diferencia entre una mujer, una chica que ya después se convierte en mujer, que se prepara como modelo o que quiere ser Miss Venezuela, Miss Universo, Miss Mundo? ¿Cuál es la diferencia en la preparación? Ya me dijiste algo, que es la sonrisa. Son Sí. un poco más sobrias, más serias Sí. las modelos, y eso lo podemos notar en las pasarelas, pero más allá de eso, no sé, las modelos son un poco más delgadas, podría ser otra característica. Hay muchas, obviamente los cuerpos son diferentes, son dos cosas, porque nosotros tenemos que ser esas que representamos lo que el diseñador quiere. Somos como que un medio entre el fotógrafo y el diseñador. Entonces, somos quienes transmitimos el mensaje de ellos. Claro. Entonces, nos vestimos de negro es porque ellos nos tienen que escoger y decir, bueno, esta chica me gusta, yo la voy a vestir y ella me tiene que demostrar que ella puede transmitir mi mensaje. Entonces, más que todo, las Misses, ellas son su propio producto. ¿Okay? Sí. Ellas viven para el concurso de belleza, representan la organización y después del año, pues viene otra y otra y ya se quedan con el título para siempre. Bueno, las Misses ganan un concurso. Yo todos los días salgo a la calle a hacer casting, a ganar concursos diariamente, porque, bueno, las Misses concursan con 60, 70 o 100 personas. Yo más o menos como con 200 cada vez. De distintos países. De distintos países, Sí. igualmente, y donde no es por ser latino, por ser venezolana, me van a escoger. O sea, es algo que depende de tu energía, de tu seguridad, y por eso no es tanto de la belleza física, es lo que tú sientes, lo que tú transmites. Y es muy importante porque por eso es que tienes que tener muy firmes tus valores y tus raíces. Entonces, cuando tú estás al frente del cliente o al frente de las personas que te quieren escoger, le tienes que dar un motivo, por más el motivo que vaya más allá de ser bella. Y tú te fuiste de Venezuela 2015, 2014. 2014, el 6 de enero de 2014, el Día de Reyes. Ok, ¿y a dónde llegas? Mira, cuando yo estaba haciendo las preliminares, yo tenía que entregar corona del Teen Model Venezuela. Ok. Yo soy una persona que declaro, y es un secreto, que no es un secreto, se lo digo también a ustedes, declaren, cuando quieres realizar algo, ¿ok? Y yo dije, en la preliminar del Teen Model Venezuela, a mí me van a ver y me van a ofrecer contactos internacionales. Yo estaba lista, y yo lo escribí, y yo lo deseé, y se lo dije al universo, a Dios y a todo el mundo. Bueno, justamente en la preliminar me llegó un papelito así, mira, si quieres contactos internacionales, dale aquí, mamá y papá, de una vez, no, ¿quién es este? Que no sé qué. Entonces, bueno, fuimos y es donde yo conocí mi primer manager, que me dio la oportunidad, se llama Gustavo Granados, que estuvimos en Maracay en ese momento. Fuimos allá con mis padres, ellos lo entrevistaron y él me pregunta, mira, bueno, él me dice primero, Gemma, me encanta tu trabajo, te vi en la pasarela, estoy súper orgulloso de lo que eres, pero quiero preguntarte a dónde quieres ir tú, yo tengo contactos en todas partes del mundo. Yo le dije, bueno, mi meta es Milán. ¿Pero qué? ¿Por qué Milán? Bueno, porque yo quiero ir para allá. Bueno, yo no te prometo nada, Gemma, está muy difícil. Entonces, bueno, yo se lo dejé y después me fui a seguir estudiando porque quería estudiar inglés, seguir terminando mi inglés, perfeccionándolo. Y apenas estoy pagando el pasaje para irme, me llaman y me dicen, Gemma, te aceptaron en Milán, te tienes que ir en 2 semanas. Mi papá y mi mamá dijeron, no, tú te vas en 3 meses, ¿ok? Tú cumples tus 20 años y te vas en 3 meses. Y yo, ok. Entonces, bueno, prácticamente me fui el 6 de enero del 2014. Primer destino, Milano. O sea, ya 5 años cumples ahorita en marzo. Y ahora, ya tocamos el tema de cómo fueron tus inicios, tu carrera como modelo en tu país, en Venezuela. Cuando sales de Venezuela, o en este caso, quiero hablar más específicamente
cómo se vive lo que es el New York Fashion Week. Porque obviamente todos estamos muy pendientes de eso, pero no sabemos ese proceso que se vive. En tu caso, como modelo, te contactan diseñadores o tú te acercas a los castings, ellos te ven, ellos, como tú explicabas previamente, pueden notar si tú cumples con, digamos, con esas exigencias o esas características que ellos están buscando para expresar ese mensaje a través de sus diseños. Entonces, ¿qué tan complicado es para una chica que te está viendo quizás en Venezuela, en México, en Argentina, Colombia? ¿Qué tan complicado es poder llegar, desfilar en una semana de la moda de una ciudad tan importante en el mundo como New York? Complicado, mira, yo creo que todo lo que es difícil vale la pena. Por eso es que yo me vine a Nueva York. Era mi sueño porque es lo más difícil. Yo soy curiosa por las cosas más difíciles. Y les digo por qué, porque hacer castings no es que tú llegas a Nueva York y te llaman los diseñadores. Tú eres una más en el mundo, todos somos tratados de la misma manera. Yo hago casting con celebridades, pero todas lo hacemos y muchas veces tenemos que estar 2 o 3 horas, que es larga la cola, debajo de la nieve o debajo de la lluvia, con nuestros paraguas, pasando frío. Y tienes más de 6 o 7 castings al día para agarrar un show, porque son miles de modelos que vienen acá, se concentran y todas quieren estar. Entonces, tener solo un show para mí era un logro. Yo decía, Señor, solamente quiero un show. Bueno, hay muchas cosas que pasaron, porque me recuerdo que cuando agarro mi primer show el año pasado, después de luchar, o sea, y después de caminar bastante y hacer bastantes castings, agarro mi primer show y cuando voy vía al show, me llama mi agencia a decirme que me cancelaron. Y yo me quedo como que, wow, o sea, muy mal, porque esta persona, o sea, me dicen que no me mandaron como que a la prueba de vestuario, que fue una confusión que hubo y me cancelaron. Entonces yo dije, bueno, yo llamo al diseñador y le digo, mira, sé que me cancelaron, pero de verdad que yo quiero estar en tu show y yo quisiera ir como invitada, ¿puedo ir? Bueno, él me dice, sí, vale, disculpa, es que fue mi producción. Yo no quise darle culpas a nadie, son cosas que pasan. Y yo tengo una buena actitud. Fui para allá, hice mi cola, entré, me dejaron presenciar el show. Cuando termina, yo estoy viendo como que la pasarela y la gente de producción me dice, mira, tú que eres alta, ¿te puedes poner allí en la pasarela? Y yo que sí, gracias. Entonces vamos a probar la luz contigo. Y de repente allí pasa la productora y me dice, ¿tú eres modelo? Y yo, sí, mira, necesitamos una modelo hoy. ¿Tú será que puedes estar en el próximo desfile? Porque nos faltó una modelo. Y así fue como agarré mi primer fashion show. Entonces es cuestión de actitud. Sí, y no solamente eso. Cuando estuve abajo me dice, entonces te vamos a hacer el booking, te vamos a estar en toda la semana. Entonces agarré no solamente un desfile, sino estuve toda la semana de la moda, la semana de la moda full. Y con eso comenzaron a salir otras cosas en esa semana de la moda. Mi mensaje aquí para las chicas es, nunca dejen el no. El no es simplemente una barrera de otra persona. Los límites están aquí. Tú puedes hacerlo y mucho más. Solamente tienes que creer en ti y dejárselo a Dios, porque eso fue una bendición. Sí. Bonito mensaje para todas las chicas que nos están viendo. A todas. Y quiero hablar contigo, antes de empezar a grabar esta entrevista, que la estoy disfrutando muchísimo contigo, quiero que hablemos un poquito sobre los Oscars. Ajá. Sobre específicamente la Red Carpet, que esas celebridades de las cuales estamos siempre muy pendientes, como Lady Gaga, Emma Stone, Charlize Theron, que siempre brillan, deslumbran, a veces no tanto, pero entonces yo no soy conocedor de la materia, entonces quiero que tú hables un poquito sobre esto, digamos... En el mundo del fashion. Claro, algunos looks que te llamaron la atención, otros que no tanto, que quizás no fue el más indicado para esa artista, para esa actriz, y por supuesto el caso de Porter. De Billy Porter, que fue una sensación con ese traje bien particular, bien innovador. En la edición 91 de los Oscars. Bueno, me encantó. Podemos hablar de Porter, porque si han podido ver mi Instagram, tuve algunas fotos con él hace pocos días. Estuvimos juntos en el desfile de The Blondes, New York.
Y bueno, me gustó mucho porque es una persona con una personalidad muy, muy bien puesta y sobre todo el corazón, que es por eso es que yo me junto con las personas. Si tienen un corazón gigante, vengan porque conmigo se la van a llevar demasiado bien. Y además que tiene su personalidad bien puesta. Se vistió de hombre, pero él quería utilizar su vestido y bueno, esas son otras cosas que yo creo que él estuvo en todas las noticias, o sea, fue de verdad una cosa impresionante cómo pudo resaltar. Y es porque él lo quería y bueno, se vistió así. Lo que más me dio risa es que una de mis cantantes preferidas, por quién es Lady Gaga, Okay. Se parecían un poco los vestidos, ¿eh? O sea, yo sé que son, pero bueno, más o menos, o sea, las dos personas que yo quería, o sea, que, no sé, me encantaron en los Oscars, me gustó mucho el mensaje que dieron, porque cuando gana Lady Gaga, ella da el mismo mensaje que yo doy a cada ratito en las redes sociales. It's not about winning, no sobre ganar, it's about work hard. O sea, ella de verdad ha trabajado muchísimo. Ella viene desde tener un bullying en la escuela, de que le hayan dicho de su nariz que era muy grande, de que ella no podía ser ni siquiera actriz y ahora mira, ganó un Oscar. Sí. Mira, ejemplos como esos. Yo creo que esas son dos personas que han brillado y que me identifico. Increíble, ¿no? Si el día de mañana tú asistes a unos premios de la academia, ¿qué look escogerías? ¿Algo sobrio? Parece mentira que esté hablando de estas cosas, porque no soy conocedor, pero... No me importa, pero pregunto, ¿escogerías un look un poquito sobrio, tranquilo, sin llamar tanto la atención, o te gustaría ser arriesgada al momento de desfilar a la alfombra roja y escoger algo que tú sabes, guste o no, va a llamar la atención tremendamente en el mundo? Creo que mi opinión y la opinión de las personas que tengo cerca es muy importante para mí. Eso sí lo tengo que decir. Soy una persona muy clásica, eso sí, no soy de... O sea, me encanta la moda, me gusta pero no soy de mostrar mucho. Okay. Pero sí, sin duda, si tengo que utilizar algo que va a llamar la atención, pero que me encanta, no me importa lo que digan, yo lo voy a usar. Buena respuesta. Ahora, Gemma, quiero que hablemos un poquito de lo que estás haciendo. Fuiste seleccionada recientemente en una lista sumamente importante de mujeres hispanas que han llegado a los Estados Unidos y que han logrado el éxito. Están haciendo cosas muy importantes en este país. Y tú estás acá en esa selección y quiero que nos cuentes cuándo te llamaron o de qué trata esto, y nos expliques un poco de este reconocimiento de alguna forma a ese trabajo que has hecho desde que llegaste a este país donde es sumamente competitivo el mundo del modelaje. Bueno, sí, yo estoy impresionada todavía con la mención, te lo digo sinceramente. El libro se llama Hispana Realizada, Okay. Es hecho por Marcela Reyes. Ella es una mujer, bueno, es un MBA, es súper reconocida allá en Atlanta y es, digamos que ella empodera también mujeres, esa es una de sus labores, de su trabajo en sí que ha hecho allá en Atlanta y en los Estados Unidos. Y bueno, ha recolectado las mejores historias de los Estados Unidos de mujeres hispanas que han hecho sus sueños realidad. Y no estoy hablando de modelos, yo creo que soy la única modelo que está en el libro. Estamos hablando de mujeres de negocios, mujeres que han salido de hacer cosas, o sea, trabajos pequeños y han crecido poco a poco hasta que ya alcanzan sus metas, ¿ok? Entonces, y cómo han influenciado al público hispano ha sido importante para inspirar a otras personas. Entonces, estar allí no solamente me llena de orgullo, es también el agradecimiento, porque yo no podría ser una influencia si no influyo. Claro. Entonces, gracias a todas las personas que siempre me vienen y me dicen, Gemma, yo comencé esto gracias a ti, tú me has apoyado en esto, porque saben muy bien que cuando me buscan siempre me han tenido, y yo he querido hacer todo esto para demostrar que no solamente en el modelaje se pueden hacer tus metas. Yo estoy poniendo el modelaje porque es lo que me gusta, pero quiero apoyarte en cualquier tipo de cosa. O sea, no existen límites. Y eso es importante para mí mostrarlo. Claro que sí. Y fíjate que en este mundo virtual, digital, donde abundan
los llamados influencers. No es fácil conseguir un influencer realmente en las redes sociales, por eso valoro muchísimo tu contenido, porque te encargas de demostrar lo que es tu vida como modelo profesional, pero además siempre con ese mensaje de empoderamiento, ese mensaje motivacional a todas esas mujeres, esos chicos que están siguiendo tu carrera y que ellos también quieren empezar a lograr grandes cosas, ya sea en el mundo del modelaje o en lo que ellos quieran estudiar, dedicarse. Entonces para mí es súper importante lo que estás haciendo, te felicito además, y ya empiezan a llegar los reconocimientos. Sabes que cerramos el capítulo de los Oscar, pero quería preguntarte algo que me parece sumamente importante, ya que estamos hablando de la belleza más allá de lo físico. Entonces, ¿qué te parece todo el despliegue en cuanto a medios que se le ha dado a la actriz mexicana Yalitza Aparicio? Ella estuvo en los premios, nominada por su gran actuación en Roma. A pesar de no ser actriz, tuvo una muy buena interpretación de su personaje que le valió esa nominación a los Oscars. Entonces, obviamente, ella representa su cultura, a su etnia, a lo que es las personas indígenas de Latinoamérica, nuestra gente indígena. Entonces, fíjate que poderla ver en una alfombra roja y verla tan sobria, ¿no? Sí. Bueno, tú me dices que ella no es actriz, pero en ese momento ella se lo creyó y de eso yo estoy hablando. Sí. La cosa es creérselo y lo hizo tal cual. Y yo estoy segura que van a venir muchas más cosas para ella. Comencé a ver la película y era simplemente porque, ¿sabes? Es toda la parte de las raíces. Mi familia, también tengo familia en muchas partes de Latinoamérica, México, y simplemente ver cómo ellos lo representan y son tal cual como son. En una película como Roma, mira, al final lo que ella hizo es ser como ella es. Sí. Y lo que más me gustó es que se pudo demostrar, se pudo ver de la mejor manera posible. No te puedo decir mucho de la vida de ella porque como es nueva en todo esto, no conozco mucho de su background, pero se pudo notar en la película. Es un orgullo, creo que para todos nosotros también, tenerla ella allí en los Oscars. Lo que hizo ella y por supuesto el gran trabajo de Alfonso Cuarón, nuevamente galardonado por la Academia. En este caso, él conoció a Yalitza Aparicio, le pareció que era la mujer indicada para hacer este papel. Él dijo que ella era la película. Y ella no lo conocía, ella no sabía quién era Alfonso Cuarón, pero confió en el director mexicano que no hay duda de que es uno de los mejores directores actualmente en la industria del cine y lo ha demostrado una vez más con esta producción innovadora de Netflix, y fíjate, terminó ganando 3 premios de la Academia. Entonces, Gemma, ya estamos en la parte final de esta entretenida entrevista. Me encanta poder conversar contigo, que nos des todo ese conocimiento sobre el mundo del modelaje, además siempre ese mensaje motivacional de cómo hay que actuar si queremos lograr nuestros objetivos siempre de la mejor manera, con esa actitud que nos va a abrir muchísimas puertas cada día. Entonces quiero que nos hables de tus proyectos para lo que resta de este 2019 que apenas está comenzando. Entonces, mira, ¿qué se viene para ti? ¿Qué objetivos, qué metas, qué tienes en mente? Una mujer sorry que te interrumpa, una mujer ambiciosa en el buen sentido. Exacto. Bueno, hablando de mis proyectos, este año me volví más intensa que nunca. Okay. O sea, porque quiero hacer mucho más. Me siento ya preparada, ya conozco el mercado y ya es el momento de pasar a la segunda parte y hacer metas más, con más base. Estoy creando junto a mi socia y también no solamente mi partner, sino una amiga súper especial que, bueno, está por allá. Acompañándome, y también todo el equipo que tengo en Venezuela. Estamos creando una marca para apoyar al empoderamiento femenino, para que las mujeres cuando se vistan de esta marca puedan sentirse tan bien, que vayan y lideren los mercados. No es algo totalmente feminista, queremos la igualdad para todos. No, porque aquí estamos todos, la cosa es que seamos iguales, claro, ¿no? Claro que sí. Y también ayudar a las mujeres que más lo necesitan. Están pasando, las mujeres venezolanas tienen
problemas económicos de la crisis social y política que está viviendo el país, ¿no? Claro. Y para nosotros es importante apoyar ese sector que también o sea, yo tengo a mi madre allá y me inspira a ella al ver que es una mujer que se levanta a las 5 de la mañana, va a trabajar todos los días porque todavía apuesta por un país que me vio nacer, que la vio nacer y que tiene el orgullo de ser venezolana y tener esa hermosa sonrisa. Entonces yo quiero, bueno, te vas a vestir bellísima y vas a tener una sonrisa muchísimo más grande y vas a empoderar a más personas para que todas creemos una comunidad que nos impulsemos mutuamente. Cada pieza va a donar dinero a Venezuela, a estas mujeres. Y bueno, también me voy a cargar personalmente de ir para allá y hacer toda esta asistencia. Todo está comenzando y por eso también estamos en la gira de medios hablando acerca de este movimiento que viene y más fuerte que nunca, porque las personas que me conocen, yo dije Nueva York, ahí voy, hago esto, lo voy a hacer y lo estoy haciendo y por eso que lo quiero decir. Al mismo tiempo que bueno, formamos una comunidad. Soy parte también de una organización que se llama Super Role Models, aquí en Nueva York, que asiste y le da ayuda a las modelos que sufren muchas veces cuando entran en el mundo de la moda, de desórdenes alimenticios, sufren de problemas psicológicos. Les ayudamos a tener ese soporte que necesitan, que la comunidad de las modelos no es muy unida. Y bueno, hacemos diferentes tipos de talleres para reintegrarlas Claro. y que sientan que con los buenos valores, con los principios y con unas buenas bases, nosotros queremos ser esa base para que ellas triunfen también. Una de las cosas que comenzamos a hacer es la meditación. Yo cuando no trabajo en la Fashion Week, yo tengo desfile y si tengo 1 o 2 horas libres o tengo la tarde libre, voy a los backstage de mis compañeras y hacemos meditación con ellas para que salgan a la pasarela y roqueen esa pasarela y den su mejor energía. Ese es mi granito de arena que puedo hacer por ellas. Así yo no estoy trabajando. Y vamos a unirnos cada vez más. Esto va a ser una comunidad mucho más grande junto a la marca que estamos realizando. Todo pero buenas intenciones y para seguir demostrándole a las mujeres y al mundo que las metas son posibles, pero Claro tenemos que que sí. ayudarnos y que al final de todo es crecer, un ganar-ganar. Sabes, y ahora que dices eso, tenemos que ayudarnos y que digamos, el grupo de modelos no es tan unido como tú quisieras. ¿Te ha pasado, esto ya terminando la entrevista, tienes alguna anécdota, qué sé yo, te rompieron un vestido, te tropezaste en un desfile, algo así que nos puedas contar? Bueno, una de las peores cosas que he podido presenciar, porque gracias a Dios me han tocado buenas compañeras, yo he apartado las malas, es viviendo en la casa de las modelos. La gente no sabe que nosotros somos, cuando llegamos a un país, nos dan casa, las agencias, pagamos por esa casa porque pagamos con trabajo, no pagamos con nuestro dinero, pero igualito lo vamos a pagar con trabajo. Claro. Así que, y podemos vivir hasta 6 chicas en un apartamento con un baño. Y pagando el triple del precio. Entonces allí comienzan los problemas y obviamente la envidia y todo este tipo de cosas. Entonces nos ha tocado fuerte. Yo creo que muchas de nosotras prefería vestirse en vez de comer, porque vestiendo podías agarrar más trabajo que comiendo. Pero es triste. Y por eso es que creamos esta organización, Claro. para que estas cosas no pasen. Y una de nuestras metas también es tener una casa para apoyar a las modelos, que se queden allí cuando no encuentren trabajo, no les vamos a cobrar nada y que nos empiecen a hacer sponsors, porque la gente no sabe mucho qué es este mundo y dicen, bueno, esas son chicas bellas, pero muchas veces somos homeless, bellas, mujeres que son hermosas, pero al mismo tiempo están prácticamente en la calle, porque Claro. vienen de países muy pobres a querer lograr sus sueños y queremos que lo hagan, los logren, pero en el buen camino, con valores y con la mejor energía.
Qué bien. Para terminar, Gema, por favor, ¿cómo pueden comunicarse contigo todas esas personas que te están viendo y quieren saber de ti, de lo que estás haciendo, Perfecto. que ya has descrito perfectamente? Bueno, mis redes sociales es mi nombre, Gema Sarina. Antes era Just Gema Sarina, ahorita lo cambié, le puse Gema Sarina Para que... 2019, Gema Sarina. No, porque es que yo dije, este es el año del cambio. Ok. Entonces, y mi canal de YouTube, donde yo muestro la percepción de la belleza, que se llama The Beauty Perception, es donde yo puedo mostrarle que todo comienza desde adentro para poder reflejarlo desde afuera. Hemos hecho trabajos aquí en Nueva York, en Tailandia. En este momento estoy en una serie, estoy representando a Latinoamérica en una serie llamada Wolf en Tailandia, hablando en español. Entonces van a poder ver de qué se trata la serie en mi canal, en The Beauty Perception, lo tienen que buscar así en YouTube. Y bueno, mi Twitter, que es Gema Sarina A, una más, porque yo no sé quién agarró la otra Gema Sarina. Y bueno, eso es todo, esas son básicamente mis redes sociales. Me pueden escribir, yo voy a estar siempre informándolos acerca de cómo mejorar sus vidas, cómo tener esa conexión con el universo, con Dios y cómo hacer las cosas bien y que se puede lograr, que es divino. Qué rico es poder decir, bueno, yo sufrí bastante, pero lo logré. Eso tiene una base mucho más grande y un valor. Y ya que estás dando ese mensaje, termínalo. Un último mensaje para todas esas personas que te están viendo, de Venezuela, de México, de Estados Unidos, para todos esos soñadores. Esto me gusta siempre cerrar las entrevistas con un mensaje para todos ellos de parte de Gema Sarina. Bueno, en este momento Dios está poniéndome las palabras en mi boca. Mi mensaje es que nunca dejen de creer en sus sueños. Que los límites de las otras personas, que nunca se recuerden, que siempre se recuerden de su niño interno. ¿Se recuerdan cuando le decían no toques eso y tú ibas y lo tocabas? Bueno, quiero que ustedes hagan lo mismo. Cuando te digan no puedes, yo sí puedo. Ese es mi mensaje. Y que siempre sigan sus valores, que es allí donde van a encontrar la respuesta a la realización de sus metas. Gracias, Gema. Hermoso mensaje. Amigos de Flore, yo soy Luis Eduardo Nieves. Otra entrevista en exclusiva, esta vez con la hermosa top model venezolana Gema Sarina desde acá, desde New York. Será hasta la próxima. Chao.